Eleanor se acercó con reluctancia a la granja abandonada que su querida tía le había dejado. La pintura descascarada y el porche podrido parecían un insulto final después de años sintiéndose como una extraña en su propia familia. Cuando accidentalmente derribó una vieja estantería, revelando una puerta oculta cubierta de fotos de bebés, el retrato colgado en el centro hizo que su corazón dejara de latir. Eleanor se encontraba al borde de la propiedad descuidada, observando lo que quedaba de la vieja granja. La estructura se hundía en el medio, sus paneles de madera grises por la edad y el abandono. Después de 10 años construyendo una nueva vida en el extranjero, este era su regalo de bienvenida, una ruina deteriorada a kilómetros de la ciudad. El largo viaje desde el aeropuerto le había dado a Eleanor tiempo suficiente para procesar los eventos de la semana anterior. A los 38 años, nunca esperó regresar a su pueblo natal, pero la muerte de la tía Margaret lo había cambiado todo. Margaret había sido su ancla en una familia donde Eleanor siempre se sintió ligeramente fuera de lugar, un poco menos amada que sus primos. Eleanor se ajustó la chaqueta mientras un viento amargo atravesaba el jardín abandonado. El funeral ya había sido lo bastante difícil, viendo a parientes que la habían apartado sutilmente años atrás. Pero la lectura del testamento había sido el golpe final. Mientras su adinerada tía había dejado su lujosa casa de la ciudad a otros familiares, Eleanor recibió esta granja sin valor. El recuerdo de las caras de sus primos todavía le quemaba. Habían intercambiado miradas cómplices y susurrado comentarios sobre cómo la tía Margaret siempre sabía lo que mejor le convenía a cada uno. La implicación era clara. Este basurero le quedaba perfectamente a Eleanor. Casi no había venido a ver la propiedad. Solo su amiga de la infancia, Olivia, la había convencido de al menos revisar la herencia antes de tomar cualquier decisión. Eleanor miró su reloj. Olivia llegaría pronto para ayudarla a evaluar los daños. El crujido de los neumáticos sobre la grava anunció la llegada de Olivia. Su amiga salió de su camioneta con una sonrisa comprensiva que hizo poco para aliviar la ira de Eleanor. Olivia sugirió que al menos miraran el interior antes de que Eleanor tomara alguna decisión sobre vender la propiedad. Con evidente reluctancia, Eleanor aceptó. La puerta principal se abrió con un empujón, revelando el interior húmedo. Años de polvo cubrían cada superficie. Cuando llegaron a lo que alguna vez debió ser la sala de estar, Eleanor se detuvo. Su garganta se tensó mientras observaba el espacio en descomposición. Esto era lo que obtenía por regresar. Durante 3 días, Eleanor y Olivia trabajaron para despejar suficientes escombros para evaluar adecuadamente la propiedad. Al 4.º día, abordaron el pequeño estudio junto al pasillo principal. La habitación estaba repleta de estanterías desbordadas de libros hinchados por la humedad. Eleanor trabajó metódicamente, vaciando estante tras estante, hasta que accidentalmente se apoyó con demasiada fuerza contra una de las librerías. El pesado mueble se tambaleó y luego se desplomó hacia atrás con un estruendo ensordecedor. Eleanor saltó hacia atrás, segura de que el suelo se derrumbaría bajo ellas. Pero cuando el polvo se asentó, notó algo inusual. La estantería caída había revelado una sección de pared diferente al resto, ligeramente hundida con un contorno delgado visible alrededor de los bordes. Curiosa, Eleanor presionó contra la sección, cedió ligeramente, aplicó más presión y de repente una puerta oculta se abrió hacia adentro sobre bisagras oxidadas. Eleanor se quedó inmóvil, mirando el espacio oscuro más allá. Olivia tomó una linterna de sus suministros y juntas miraron lo que parecía ser una pequeña habitación sin ventanas. Cuando iluminaron alrededor, Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. A diferencia del resto de la casa, este espacio había sido cuidadosamente preservado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, todas protegidas en fundas de plástico. Eleanor se acercó
estudiando las imágenes que mostraban a un bebé con una joven pareja que no reconocía. Había algo familiar en ellos, algo que hacía que su corazón se acelerara. En el centro de la pared principal colgaba un retrato que hizo que las manos de Eleanor comenzaran a temblar. Era un joven, quizás de unos 20 años, con sus mismos ojos distintivos y sonrisa con hoyuelos. El parecido era asombroso, como si alguien hubiera tomado sus rasgos y los hubiera reorganizado ligeramente en un rostro masculino. En un pequeño escritorio en la esquina había un maletín de cuero desgastado. Una etiqueta amarillenta adherida a la parte superior decía simplemente «Para Eleanor». La visión de su nombre escrito en lo que reconocía como la letra de la tía Margaret hizo que se le formara un nudo en el estómago. Eleanor se acercó al maletín lentamente, casi temerosa de lo que pudiera encontrar dentro. Sus dedos juguetearon con los broches oxidados. Cuando finalmente lo abrió, encontró archivos perfectamente organizados. El documento superior era un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento. Pero los nombres listados como padres no eran las personas que la habían criado. Debajo de eso, había papeles de adopción, resultados de pruebas de ADN y un montón de cartas atadas con una cinta descolorida. Eleanor se hundió en el suelo, sus piernas de repente incapaces de sostenerla. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las cartas revelaban correspondencia entre Margaret y una pareja llamada James y Rebecca Henderson. A medida que Eleanor leía más, emergía la sorprendente verdad. Ella no había nacido en la familia que la había criado. Había sido adoptada cuando era bebé, después de que sus padres biológicos murieran en un accidente automovilístico, cuando tenía solo 4 meses. Más profundo en el maletín, Eleanor encontró cartas más recientes, las que Margaret le había escrito pero nunca envió. Estas explicaban por qué su tía había estado tratando desesperadamente de conseguir que Eleanor la visitara estos últimos años. Una carta, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Margaret, explicaba que Margaret había querido compartir la verdad en persona. Eleanor miró las fotografías en la pared con una nueva comprensión. Según las cartas, Margaret había sido la mejor amiga de su madre biológica desde la infancia. Había prometido cuidar de Eleanor después del accidente, pero los padres adoptivos de Eleanor habían hecho jurar a Margaret que nunca revelaría la verdad, temiendo que Eleanor se sintiera menos como su hija si lo supiera. Ambos habían fallecido hace varios años, y fue después de sus muertes que la familia había comenzado a tratar a Eleanor de manera diferente. En el fondo del maletín, Eleanor encontró una pequeña llave de latón con una nota adjunta. «Para cuando estés lista». Con la ayuda de Olivia, comenzó a buscar en la casa lo que la llave podría abrir. Dentro del baúl había tesoros de los padres biológicos de Eleanor, la colección de joyas de su madre, el reloj de bolsillo de su padre, álbumes de fotos familiares y documentos legales de un fondo fiduciario que habían establecido para ella y que Margaret había protegido todos estos años. Lo que Eleanor inicialmente había visto como una herencia sin valor, se transformó de repente ante sus ojos. La granja no había sido un insulto, sino su verdadero patrimonio. Había pertenecido a sus abuelos biológicos. Margaret había mantenido viva esta conexión, esperando el momento adecuado para que Eleanor conociera la verdad. Las sutiles diferencias en cómo algunos miembros de la familia la habían tratado a lo largo de los años, de repente cobraron un doloroso sentido. Siempre habían sabido que era adoptada. Algunos nunca habían aceptado completamente a una persona sin lazos de sangre como familia real. Mientras tanto, Margaret, quien siempre había mostrado un cuidado especial por Eleanor, había estado honrando su promesa a la madre biológica de Eleanor. La granja no era un último desaire, sino el regalo más significativo de Margaret, una conexión con los verdaderos orígenes de Eleanor y los padres que la habían amado desde el principio. En las semanas siguientes,
Eleanor reunió a su familia adoptiva y los confrontó con lo que había descubierto. La revelación respondió preguntas que habían atormentado a Eleanor durante décadas sobre por qué nunca encajó del todo. Al acercarse el verano, Eleanor se encontró quedándose más tiempo del planeado. Cada día dedicado a restaurar la granja la conectaba más profundamente con el legado de su familia biológica. La propiedad no carecía de valor después de todo. Era invaluable. La habitación oculta se convirtió en el lugar favorito de Eleanor en la casa. Restauró cuidadosamente cada fotografía, aprendiendo los rostros e historias de parientes que nunca supo que tenía. El joven del retrato central, su padre biológico, parecía sonreír con aprobación mientras ella trabajaba. A través de la cuidadosa preservación de Margaret, Eleanor había recibido algo mucho más valioso que una lujosa casa en la ciudad. Se le había dado su verdadera historia, su identidad y un lugar donde finalmente, completamente pertenecía. ¿Tendrías el valor de descubrir secretos familiares, incluso si podrían cambiar todo lo que creías saber sobre ti mismo?